buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa, a su podcast favorito, Desarchivados, ¿no? Como bien saben, vamos a tocar temas coyunturales en materia de archivos y también contar algunas casuísticas que suceden en las diferentes instituciones. En esta ocasión vamos a hablar acerca de el tema de préstamos, ya sea préstamos en materia personales o también jurídicas, ¿no? Que sucede entre una persona y un banco, ¿no? Pero para esto hemos invitado a tres especialistas, de grandes amigos también acá de la casa. La doctora Evelyn Yance, a quien le damos una bienvenida, por favor, sus saludos. Buenas tardes, chicos. También al doctor Martín Orozco, especialista también en archivo. ¿Qué tal? Mucho gusto, mucho gusto. Y la doctora Iris Bedoya, que nos da también su saludo. Buenas tardes a todos. Luego de la bienvenida de nuestros queridos invitados, vamos a comenzar explicando un poco acerca de la estructura de este documento, esta carta de obligación del siglo XVII. Y para eso vamos a dar nuevamente la bienvenida a la doctora Evelyn Yance, que nos va a explicar sobre esta estructura y nos va a dar algunos alcances, ¿no? Respecto a las cláusulas o diferentes aspectos de este documento, ¿no? De mención. Bienvenida nuevamente, doctora Evelyn Yance. Muchas gracias, Franklin. La carta de obligación era un tipo de documento en donde ahí se daba el sustento de una deuda entre dos personas, ¿no? Las primeras partes de este documento se identificaban los datos del fiador y del deudor. En estas partes se daban datos como de qué lugar de residencia, ¿no? Eran estos dos personajes, también de qué profesión eran, ¿no? Después se iba a la parte central. En esta parte central se explica ya la cantidad de dinero, ¿no? O especies que se daba, ¿no? Por esta deuda. También se explicaba también en la última parte el motivo de esta deuda. Y habían dos cláusulas, que era la cláusula de obligación y la cláusula de conformidad. La cláusula de conformidad era la cual entre las dos personas, o sea, el fiador y el deudor, estaban de acuerdo en la cantidad prestada, en la cantidad recibida, ¿no? Y la cláusula de obligación era en donde el deudor se comprometía a pagar la deuda en una fecha determinada. Si era mujer, el escribano tenía la obligación de decirle que dejaba de beneficiarse de dos leyes. ¿Cuáles eran estas leyes? Era el Velellano Consulto y el Toro 21. El Velellano Consulto trata sobre que esta ley protegía a las mujeres que no tenían experiencia en esto de préstamo de dinero. Y el Toro 21 era el cual la mujer no podía ser fiadora de su marido. Bueno, conmigo ya ha sido todo. Gracias. Okay, muchas gracias a la doctora Evelyn Yance. Para continuar con esta explicación, ahora explicando ya el contenido de este documento, tenemos acá presente al especialista Iris Bedoya, en el cual nos va a explicar el contexto y el contenido, ¿no? Así brevemente respecto a este documento. Bienvenida nuevamente, especialista Iris Bedoya. Buenas tardes a todos. En esta ocasión voy a hacer una breve explicación del contexto en el cual se va desarrollando esta carta. Se explica en un principio el cómo se contrae la deuda, ¿no? En cómo este señor Paiva va a contraer esta deuda que se compromete, ¿no? En ese momento el poder realizar el pago, sí, basándose en una serie de principios legales que en esos tiempos habían, ¿no? Si bien es cierto, no había algo detallado o establecido en cómo él iba a solucionar esa deuda, él iba posteriormente a pagárselo al señor Conders, y él posteriormente con una serie de cláusulas establecidas ahí en este documento, él se compromete y da su pago, el pago del monto en este caso, dando a la vez una serie de
una serie de testigos, ¿no?, de este pago, y en donde él se compromete con estas personas en realizarlo al final, ¿no?, en este compromiso. Ok, muchas gracias también por su explicación. Quizás para ahondar un poco más, hemos invitado también al especialista Martín Orozco, que nos va a tocar unos detalles quizás ocultos para nosotros. Y bueno, nuevamente bienvenida al especialista Martín Orozco. Bueno, gracias a ti, Franklin, por la oportunidad. Es interesante hablar de este tema. Si podemos ver a nuestros alrededores, justamente estamos cerca del Palacio Municipal. Este documento ha sido redactado por un escribano. Si nosotros podemos un poco definir estos temas, en esos tiempos los escribanos tenían esa función y mayormente se ubicaban cerca al Palacio Municipal, por ejemplo, ¿no? O también tenían unos locales propios también. Sin embargo, de alguna manera, la autoría de la documentación que se ha realizado durante esta época se podría definir que era compartida, porque en sí las personas que tenían la necesidad de poder efectuar estos documentos, quizás eran personas que no tenían ni siquiera la capacidad de poder escribir. Sin embargo, estos escribanos tenían la potestad y el conocimiento de las normas legales de esa época para poder hacer uso de estas facultades y poder plasmar todo esto. Incluso muchas veces hay algunos tipos de documentos, Franklin, chicos, en los cuales el escribano no se encontraba presente, y como era tan común que el escribano era la persona que debía estar, se especificaba en esta documentación que el escribano se encontraba ausente. Pero si podemos ahondar un poco más en el tema, los escribanos en ese tiempo eran, de alguna manera decirlo, eran como una especie de clase social, de alguna manera decirlo así, porque era muy difícil que pudieran acceder otros escribanos nuevos. O sea, si queremos definir bien el tema, estos escribanos tenían como ayudantes, que eran los escribientes o también oficiales mayores, y era muy difícil que ellos, que eran los ayudantes de alguna manera, pudieran acceder a ser escribanos, porque se abriría una nueva plaza y ellos, para poder acceder, o en nuestro caso, por ejemplo, titularnos, ¿no?, ellos tenían que hacer el pago de 9,000 pesos, que era una cantidad bastante fuerte para esa época, ¿ya? Y si nosotros podemos tomar y podemos visualizar mucha documentación, en algunos casos se puede notar que dentro de la documentación hay diferente tipo de letra. Esto quiere decir que muchas veces los escribanos no eran los únicos que hacían el trabajo, sino que los escribientes tomaban mayormente la parte de esta función, lo hacían ellos, y ellos, digamos, de alguna manera la parte, práctica la hacían ellos, pero en realidad los escribanos eran los que le daban el valor legal. Pudiéramos hacer mucho, digamos, tomar estos temas también, pero es muy, muy importante poder definir eso, porque de alguna manera muchas veces se confunde y no se nota quién está hablando dentro del documento, ¿no? Así es. Pero en sí son las personas que, como tú o como yo, tenían la necesidad de poder hacer algún tipo de trámite, y lo hacían por medio de estos escribanos, ¿no? Okay. Muchas gracias al especialista Martín Orozco, que nos ha ampliado más respecto a esta carta, ¿no?, esta carta de préstamo, ¿no? Bueno, y creo que nuestros oyentes van a estar muy satisfechos respecto a esta explicación y cómo ahondamos un poco más en este contenido, ¿no? Para finalizar, queremos agradecer en primer lugar a ustedes, al público, a nuestros oyentes que domingo tras domingo nos acompañan en cada uno de nuestros podcasts. Y bueno, las palabras finales de nuestros invitados, queridos amigos también de la casa. En primer lugar a la doctora Evelyn Yance, por favor, sus palabras finales. Muchas gracias por la atención prestada, y un saludo en especial a la profesora Celia por motivarnos, ¿no?, a la investigación de estos temas que son muy importantes, ¿no?, para poder darnos a conocer cómo se daba anteriormente este tipo de deudas, ¿no?, de obligaciones. Gracias. Okay. Ahora, las palabras finales, doctor Martín Orozco. Bueno, gracias, Franklin. Primeramente agradecerte por la oportunidad, ¿no? Como decía mi compañera Evelyn, doctora Evelyn, creo que al comienzo de esta jornada, cuando empezamos recién a ver estos documentos, claro, se nos complicaba muchísimo de repente poder hacer la traducción, distinguir palabras,
frases, porque definitivamente el tipo en la cual ellos utilizaban, digamos, la escritura era muy diferente a lo que nosotros la conocemos. Sin embargo, poco a poco fuimos entendiendo, y más allá, no solamente la escritura, sino como hemos podido hablar ahora en este podcast sobre algunas cosas que giran en torno, ¿no? La historia que está detrás de ese documento, ¿no? De los personajes, de alguna manera que no se podían ver, pero podíamos verlos a través de las acciones plasmadas en esos documentos, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Y solamente, bueno, seguir de alguna manera alentando a los demás, a los que empiezan recién en estos campos, a que puedan seguir teniendo el interés de poder investigar, porque este es un mundo, como se dice, nunca se va a acabar de poder estudiar estos temas, porque estos documentos trascienden en el tiempo, ¿no? Solamente sería eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Martín. Ahora con la doctora Iri Bedoya, sus palabras finales, por favor, a nuestra audiencia, expectante, domingo tras domingo. Bueno, muchas gracias a ti, Franklin, por la oportunidad de darles a ustedes a conocer, bueno, en este caso, una carta que mostraba un contexto, pues, de una deuda, ¿no? De una persona hacia otra, ¿no? Y donde se basaban una serie, bueno, de cláusulas que se metían en ese momento, con una serie de testigos, ¿no? Para poder concretar el pago y todo eso. Más que decir, lo único que les puedo decir que muchas gracias por la oportunidad. Les invitamos a que sigan viendo más de este podcast, que continuarán en siguientes presentaciones. Y les saludos a la Escuela Nacional de Archivística, es alma mater de todos nosotros. Gracias. Muchas gracias nuevamente. Claro, invitados para otra próxima oportunidad. Y bueno, gracias. Esperemos nuevamente contar con su presencia, y también a ustedes, nuestro público, que nos sigan apoyando en esta aventura, ¿no? Que es este nuevo podcast, ¿no? No solo hablando de documentos referentes a los administrativos, sino también documentos históricos, ¿no? Que también nos apasiona noche tras noche. Gracias nuevamente y los esperamos. Gracias.